Busquemos Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Para Reina, que me sube los sermones, puede poner como... Yo soy malo para poner títulos a los mensajes, pero puede poner educando los hijos del pacto, educando los hijos a los hijos del pacto. ¿Cuál es la diferencia, antes de leer algunos versículos, cuál es la diferencia entre un entrenador de fútbol bueno y malo? El entrenador bueno tiene una buena estrategia clara y sabe emplear las capacidades de cada jugador de la misma forma, ¿no es cierto? Los entrenadores malos no tienen buena estrategia y no saben emplear las capacidades de sus jugadores. Podemos decir que cuando no hay visión en la casa, en la iglesia, o mejor dicho, cuando nos acoplamos a la visión de Dios, que es el mejor entrenador de todos, ¿en qué se torna la religión? La religión se torna una mera tradición. Pero podríamos decir que Dios es el entrenador por excelencia. Y Dios toma jugadores mediocres y hasta malos, porque somos pecadores, y nos capacita para hacer nada menos que una obra divina en este mundo, porque Él obra a través de nosotros. Solo si nosotros nos consideramos, como dice Pablo, copartícipes con Cristo. Solo si usted se considera copartícipe con Cristo, podrá ser usado como Dios te quiere usar. Y así podemos decir en cuanto a la familia o la iglesia entera. En la Biblia y en este pasaje, Dios nos da tanto la estrategia como el medio para la formación de nuestros hijos y para nosotros mismos. Y vamos a leer Deuteronomio 6, empezando en el primer versículo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuántas generaciones? Son 3. Es decir, padre, madre, usted necesita educar a su hijo como si estuviera educando a su nieto. Tan firme su enseñanza a su hijo que usted asegure que pasa a tu nieto. Vea lo que dice Dios, tú, tu hijo y tú y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, abuelos, por ser abuelo, nunca se pensiona de ser maestro. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Chicos, recuerde ese versículo, por favor. Vamos a volver al final del sermón casi. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No sé si tienen sus cuadernos, hay cuadernos disponibles para apuntar. Primer punto, Dios ha establecido un pacto de gracia. Versículo 10 en adelante, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que tú no hiciste nada, casas, olivares, viñas, cisternas. Israel estaba recibiendo todo ello sin merecimiento alguno. El Dios soberano los había rescatado de la esclavitud por su gracia. Y ahora los ha hecho su pueblo, y ahora Él quiere conducirlos bajo su palabra, conformándolos a su imagen. En versículo 12 dice Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová. La obra de Dios es rescatarnos de las tinieblas para conformarnos a su imagen. Primera de Pedro 2:9 dice, yo creo que lo memorizamos hace algún tiempo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para ir al cielo. Eso no es lo que dice. Si Dios quería salvarnos para llevarnos al cielo, no estaríamos aquí. Todo eso dice, Dios los ha salvado por gracia para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra relación con Dios, la relación con Dios es gobernada, es administrada por lo que llamamos un pacto, una alianza. Y esto es importante porque muchos cristianos lo olvidan. En el pacto hay dos partes muy claras y hay privilegios y responsabilidades de ambas partes. Dios, nuestro Salvador, nosotros somos los redimidos, los rescatados, los salvados. Dios cumplió su responsabilidad porque Él había prometido y cumplió. Rescató a su pueblo, envió a su Hijo. Nosotros recibimos la bendición del compromiso de Dios. Pero por otro lado, Dios tiene derechos en el pacto. Dios tiene el derecho de ser adorado, servido, y nosotros la responsabilidad de obedecerle y ser conformado a su imagen.
Entonces, punto número 2. En el pacto, la forma principal que Dios ha establecido para conformarnos a la imagen de Cristo es a través de la enseñanza. Es la forma principal. Dios añade los sellos visibles como la cena y el bautismo, pero la forma principal es su palabra. Y es por esto que en el pacto hay tanta instrucción. En el pacto Dios encarga a los padres a aprender su voluntad. Versículo 12 habla a los padres: cuídate de no olvidarte de Jehová. En versículo 6 dice: estas palabras que yo te mando hoy, está hablando los padres, estarán sobre tu corazón. Si nosotros hiciéramos un examen, el pastor confecciona un examen de conocimiento bíblico y se lo reparto y les doy 20 minutos para que llene conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Cómo saldrías? ¿Qué piensa? ¿Qué tal algo tan básico como apuntar los 10 mandamientos resumidos en orden? La pregunta para todos nosotros es: ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos algo que nosotros mismos no conocemos? Entonces, el primer paso, papá, mamá, es: si usted en este momento se siente débil, insuficiente, ¿qué va a hacer? No salga al final de este servicio a seguir igual. No puede. Si usted es cristiano, no puede salir. Si usted es cristiano y usted es padre y madre, hijos a su cargo, no puede salir por esa puerta a seguir la desobediencia en que está. Si no, usted está diciendo: a mí no me importa Dios, y usted no es cristiano. Segundo, la relación padres a hijos. Volvamos a versículos 6 y 7. Dice Dios: estas palabras estarán sobre tu corazón, y como ya están dentro de usted, usted maneja la ley de Dios, usted conoce la palabra de Dios, usted ama la palabra de Dios, usted está en condiciones, versículo 7, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas. Mire, usted no anda, en aquellos entonces eran rollos o tablas de barro. Los 10 mandamientos tal vez estaba en una tabla de barro, ¿verdad? Estos padres no andaban un rollo con hebreo, que por cierto se escribe para atrás y es difícil de leer. Bueno, para mí es difícil leer. Ellos no andaban un rollo, estaban tan empapados de la palabra de Dios que dice: hable de esas palabras en tu casa, por el camino, cuando se acuestan y cuando se levantan. O sea, es natural. El padre cristiano habla de Dios, habla de su ley, habla de su voluntad, las cosas específicas de la ley de Dios. La voluntad de Dios era que su pueblo en todo momento viviera, encarnaran la voluntad de Dios. Qué lindo es ver a los papás que verdaderamente se preocupan por cada detalle de su hijo. Es lindísimo. Ahora, algunos padres se preocupan por las cosas externas. Tienen todo juguete posible, ¿verdad? Sale un nuevo juguete y su hijo lo tiene. Cuando está más grandecito sale nuevo videojuego y ahí lo están jugando los chicos. Bueno, no estamos hablando necesariamente de eso, estamos hablando de algo más profundo. Yo no estoy en contra de los juguetes, yo estoy a favor de los juguetes, aún grandes, los hombres tenemos juguetes. Pero de eso no se trata. Usted sabe que una vez teníamos
2 Doberman, un macho y una hembra. La hembra se llamaba Sandy y era buena mamá. Las Doberman suelen tener montones de cachorros y ella era típica, 10, 11, 12 cachorritos a veces y no daba abasto la leche para poder criar todo. Una vez Sandy sacó el chiquitín afuera porque no dejaba tomar leche los grandes. Y nosotros lo encontramos enterrado, no sabíamos el problema, lo encontramos enterrado, lleno de tierra, y lo devolvimos en la jaula y cerramos la puerta. Y Sandy lloraba, rascaba la puerta para poder entrar. Finalmente lo abrimos, ella volvió a sacar el perrito, entendimos lo que era el problema. Ella amamantaba el bebé aparte por unos días hasta fortalecerlo, hacerlo grande y después podía volver a defenderse con sus hermanitos más grandes. Qué interesante, qué bonito cuando ese discernimiento tienen los padres cristianos. Saben exactamente lo que necesita ese hijo porque no todos son iguales. Qué vergüenza cuando un animal supera el discernimiento de los seres humanos. La formación de los hijos del pacto debe ser un enfoque constante. Escuche bien lo que le voy a decir. Muchos cristianos piensan que la Biblia es para el domingo, es para el culto, es para algunas cosas, no sé, místicas de nuestra relación con Dios. Pero yo quiero dejar un desafío en este momento y quiero que lo tome en serio. Dígame una sola cosa de la vida, una sola cosa en cuanto a relación, trabajo, su forma de vivir social, cívica, de que no hable la Biblia. Busque, piense, busque, dígame. ¿Qué acción, qué pensamiento, qué decisión de que la Biblia no hable? Porque yo creo que la ley de Dios lo abarca todo. Habla de nuestras relaciones. Usted sabe que muchas mamás hacen daño a sus hijos. Su chiquito llega quejándose y dice, mamá, fulano de tal me está haciendo caras feas o me pega y todo. Y las mamás dicen, hijo, no juegue con ese niño. Es lo más común. Usted sabe que usted está desobedeciendo la Biblia. Eso no es la respuesta bíblica. La ley de Dios nos enseña cómo lidiar con relaciones difíciles. Y sabe que es un gran problema en nuestra sociedad. Esa enseñanza que su madre le dio, grande, ustedes lo practican. No me gusta, me voy, porque me educaron así. Eso es un problema en nuestra sociedad, mi hermano. Saber trabajar juntos con personas que discrepan con nosotros. Lo más fácil es, mire, ¿cuántos hemos estado en diferentes iglesias y no nos gustó y ya no estamos ahí? Van a seguir. El momento que no le guste algo que diga Guillermo o Marcelo o Jeffrey. La ley de Dios tiene asuntos tan prácticos para todo. Hablemos del trabajo. ¿De qué habla la palabra de Dios del trabajo? Muchísimo. Nosotros mismos nos complicamos la vida en el trabajo por no seguir lo que la Biblia manda. Vivir en este mundo, socorrer al pobre, a la viuda, al huérfano. Pablo en capítulo 6, versículo 4 de Efesios dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Esos dos términos, disciplina y amonestación, tienen que ver con enseñanza, con instrucción, un poquito militar, disciplina. Es algo militar y son los padres que son encargados con esta formación, con la educación medio militar. Yo no estoy diciendo
súper militar, pero disciplina y amonestación. Fíjese que aún Jesucristo tuvo padres terrenales. El que era hijo de Dios tuvo padres terrenales que lo criaron. Ahora, tenemos otro problema en nuestra sociedad de hoy. Hay una tendencia, una tentación de que otros velen por nosotros. Por ejemplo, en la educación, una tradición en nuestro país ha sido que el Estado se encarga de educar a los hijos. Entonces, mucho padre dice, bueno, la educación le toca a la escuela pública. Entonces, entregamos y de algunas cositas religiosas, ahí está la iglesia, porque estamos mentalizados de que otro se encargue de la formación. Mis hijos, yo les doy de comer, yo les doy amor y cariño, pero la educación, la formación, lo hace la escuela y la iglesia. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que el primer responsable es el Padre. Algunas personas cristianas dirán, ay, pastor, pero no es tan serio este asunto. Lo que aprenden en la escuela es leer, escribir y sumar. En la iglesia pueden aprender a amar a Dios. Ahora viene la pregunta que mencioné al principio, chicos. Basta con fijarnos que la instrucción de los hijos, la educación de los hijos, debía ser, ¿qué cosa? Versículo 8, chicos, ¿qué cosa? ¿Qué es la palabra de Dios? Señal. Señal. La educación bíblica sería señal de qué? De que pertenecen a Dios. Señal de que son hijos del pacto. La educación en sí es el proceso de formar hijos que responden al pacto de Dios. O educamos bien o educamos mal. Y yo quiero motivar a toda madre y todo padre que tal vez se cansan con las tareas de sus hijos. Tal vez no quieren. Es una tarea súper importante ante Dios. Cosas básicas como aprender a sumar en adelante que lo abarca todo. Ahora, si usted tiene su hijo en una escuela donde los maestros no comparten su fe, que más y más es el caso en las escuelas estatales, usted tiene doble trabajo, no solamente ayudar a educar, sino contradecir las actitudes y ideologías que le están dando en la escuela. Tiene doble trabajo. Póngale ojo. Usted debe asegurar que su hijo no absorba actitudes, metas en la educación contradictorias a la palabra de Dios. Tal vez usted ya está grande, ya no tiene hijos en la casa. Usted es abuelo o abuela y tiene nietos. Tal vez le agarró tarde con sus propios hijos, no sabía estas cosas. Dios le está dando la oportunidad de cumplir lo que leímos en versículo 2. Tu hijo y el hijo de tu hijo. Hay tiempo. Podemos redimir el tiempo. Ahora trabajando con nuestros nietos. Recordemos que la educación debe ser integral. No podemos separar, no podemos divorciar, aprender a leer del propósito para que se aprende a leer. ¿Para qué se aprende a leer? Debe ser glorificar a Dios. Igual con todos los
los estudios, matemáticas, ciencias, historias, etc. La formación del hijo abarca más que solo aprender a leer. Y ese es el problema de muchos cristianos. Pensamos que la educación es simplemente aprender a poder leer un texto o sumar. Eso no es la educación, hermano. La educación abarca el propósito para el cual se va a utilizar. Tal vez un niño aprende a leer, pero lee pornografía. ¿Eso es una buena educación? Claro que no. Junto con la capacidad, nuestros hijos deben aprender la meta. Y la meta es glorificar a Dios y no al hombre. En 2 Corintios 10:31, Pablo dijo, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en 2 Corintios 10:5, insta a todos nosotros llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tantas veces tenemos un concepto muy pobre de la educación. Reducimos la educación a adquirir algunas capacidades. Peor todavía, tener un diploma para pegar en la pared para que nos den un trabajo. La idea bíblica de la educación es rica, es integral. Tiene que ver con la vida, dónde se vive y cómo se vive. Y por lo tanto, estas palabras vienen como una motivación para todos nosotros. La preparación de nuestros hijos para la vida tiene que ver con el pacto que Dios ha establecido con nosotros. Y estos son los principios porque hace 30 años se fundó nuestro colegio intentando proveer para padres cristianos una escuela y colegio donde se instruya materias, no solamente conocimientos, sino en el contexto de la relación con Dios, la meta de la vida, el propósito para el cual aprendemos. Entonces, punto número 3. En el pacto hay advertencias y hay promesas. En versículo 15 tenemos una advertencia fuerte. Vea versículo 15. Y el pacto siempre contiene esta advertencia. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. No vaya a pensar que Dios no está observando. No vaya a pensar que Dios no ve. En medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Si no enseñamos a nuestros hijos del Dios verdadero, los padres tendrán que enfrentarse con un Dios celoso. Ahora, en mi experiencia pastoral, lo más triste que yo he visto de las consecuencias de desobedecer a Dios, padres conocedores de la palabra, que no instruyeron a su hijo, ven a sus hijos abandonar todo sentido de Dios. Dios no será burlado. Lo que uno sembrare, eso segará. El pacto se cumple, hermano. Y si usted está a tiempo, por favor, tiemble y cumpla. Y si salieron hijos ya rebeldes, yo sé que usted lamenta,
usted llora. Yo sé que usted clama a Dios. Pidamos todos juntos por esos hijos descarriados y creamos una cultura de obediencia consecuente. Tengo 38 años de pastorear en nuestro país. Y la lucha más grande es esta. Padres que simplemente se niegan a cumplir esto. Y tengo 38 años advirtiendo esto mismo lo que estoy diciendo. Y tengo 38 años viendo consecuencias. Y son tristes. En el pacto también vienen promesas. Versículo 3. Oye Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y os multipliquéis. No sé cuántos quieren multiplicarse mucho más, pero en una sociedad agraria como era Israel, los hijos eran la salvación de la empresa, de la finca, de la granja. Ordeñar vacas, sembrar, cosechar cebada, trasquilar ovejas. Hijos era una bendición. Dios promete bendecirnos cuando obedecemos. Así que concluyendo, Marcelo, Priscila, Esteban, Raquel y todos nosotros, la educación de nuestros hijos no es en primer lugar para capacitarlos a que se defiendan en el mundo, para que hagan plata, para que tengan una buena carrera. La educación de nuestros hijos en primer lugar tiene como meta conducirlos a ser hijos fieles del pacto de Dios. Conducirlos a poder vivir en este mundo dando la gloria a Dios con las capacidades que Dios les ha dado. Entonces, en primer lugar, ya vimos que se requiere conocimiento de los padres. Papá, mamá está deficiente en el conocimiento de la palabra. Cuando usted se levanta en la mañana y anda por la casa o por la calle, papá, mamá, ¿le cuesta hablar de las cosas de Dios porque no las conoce? Este libro no es un gran misterio, mi hermano. Dejémonos de decir es que es muy profundo. Son historias. Claro que hay cosas aquí profundas, pero si usted nunca lo lee, va a seguir siendo misterio. El que no lo lee, vaya a su casa, empiece con Génesis y lea la ley, los 5 primeros libros primero. Conocimiento de parte de los padres es clave para esto. No se quede rezagado, no se quede apereciado. Pongamos cuidado y comprometámonos. Segundo, Dios dice que es responsabilidad de los padres proveer una educación, lo que llamamos integral para nuestros hijos, que incluye no solamente saber leer o saber sumar. La educación tiene que ser integral, incluyendo las respuestas del corazón a Dios en todo, con sus conocimientos también. Entonces la educación debe ser integral. Número 3, apoyemos a nuestra escuela cristiana SECRE. Ojalá como iglesia podamos hacer más. Intentamos hacer un apoyo para familias, económico y otras. Apoyemos, hermanos, a nuestro colegio porque hacemos un gran esfuerzo. Y aquí tenemos a muchos maestros. Allá arriba hay maestras. Aquí abajo hay maestras de SECRE. Gracias, maestras, por su labor en SECRE.
Y un cuarto punto que se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal, papá, mamá, que usted motive a su hijo o su hija a estudiar para ser maestro cristiano? Advirtiéndole de una vez que no va a hacerse rico, por lo menos por lo menos en nuestro colegio no se va a hacer rico, pero rico ante Dios sí. Martín Lutero dijo que si no fuera pastor, preferiría ser maestro de niños, porque hasta más influencia tiene la maestra que un pastor y casi que sus padres. Anime a sus hijos, a sus hijas a pensar en el llamado de Dios a ser maestro, maestra. Dios es el gran entrenador. Dios es el gran educador. Y Dios Padre envió a Jesucristo a redimir violadores de pacto para hacernos su pueblo. No nos quedemos con un equipo mediocre. No nos quedemos con hijos medios educados. No nos quedemos con una iglesia medio formada. Dios nos ha dado la estrategia y Dios nos ha comunicado la forma, la disciplina. Claro que requiere esfuerzo, sí. Requiere compromiso, sí. Pero las promesas de Dios son grandísimas. Educando a nuestros hijos del pacto, Dios nos comunica una visión tremenda y nos da el camino a seguir. ¿Cuántos padres aquí presentes, cuántos abuelos aquí presentes, al escuchar estas palabras están más motivados a seguir educando a sus hijos integralmente en los caminos del Señor? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este pasaje clarísimo, bonito, hermoso, fuerte, también lo reconocemos. Confesamos, Señor, que necesitamos más conocimiento de tu palabra para poder hablarla, levantarnos y acostarnos, a andar por la calle y estar en la casa. Padre, danos el compromiso, la disciplina, el esfuerzo de aprendernos más de tu palabra, de saberla, oh Dios, para poder luego comunicarla. Bendice SECRE, Padre, que es nuestra institución académica que hace este esfuerzo. Bendice a aquellos padres que educan a sus hijos en casa, que ya son más y más en Costa Rica, Padre. Y oramos, Dios, para que todo padre cristiano que nombre a Jesús, y también tomando en cuenta a los abuelos cristianos, permita, Padre, que nosotros cumplamos con este requisito y este privilegio del pacto. Oramos por la generación pequeña que viene para arriba, Dios, estos bebés que hoy bautizamos, todos los niños de esta iglesia, los jóvenes, oh Dios, oh Padre, sin tu mover, sin tu espíritu, todos nuestros esfuerzos no son nada. Así que oramos que junto con las instrucciones y la educación, tú abras oídos, suavices corazones, pongas y selles sobre corazones tu verdad. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.